Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera temporada de Libros al Aire. Hoy vamos a tener un episodio especial con un invitado también especial. Vamos a estar conversando sobre el libro La formación del Poder Judicial en Costa Rica, 1821-1892. Y para ello nos va a acompañar su autor, Carlos Cascante. Carlos es un conocido comentarista de la realidad política, de la realidad internacional. Cuenta con estudios en historia, en diplomacia y en derecho. Y estamos encantados, Carlos, de tenerte el día de hoy con nosotros en Libros al Aire. Y queríamos comenzar haciéndote la pregunta de la cocina de la escritura. ¿Cómo se fraguó este libro? ¿Cómo surgió la idea de escribirlo? Ahí en la introducción haces un relato que me parece muy lindo de cómo empezaste a conseguir este libro. Contanos cómo fue que surgió la idea de escribirlo y cómo fue el proceso de hacerlo. Para mí es un gusto estar con vos, Camilo, en Libros al Aire. Este libro se empezó a hacer desde mucho antes de que siquiera estuviera pensado. Yo originalmente estudié Derecho y en el tiempo que estudié Derecho, bastante tiempo atrás, hace unos 20 y resto de años atrás, parte del proceso de formación era hacer un TCU en alguna institución. Yo decidí hacerla en el Poder Judicial, en el Ministerio Público. Esa experiencia fue muy significativa para mí porque yo en ese momento tenía unos 20 años y fue mi primer trabajo más o menos formalizado. Y fue una experiencia de darme cuenta cómo operaba el Poder Judicial por dentro, las estructuras de poder internas del Poder Judicial, la estructura de cómo funcionaban los burócratas. Y como lo cuento en la introducción, paradójicamente, mientras más iba entendiendo eso, más me alejaba del derecho. Es decir, fue como un golpe de realidad de que la práctica del derecho no era lo mío y busqué otra cosa. Ujú. Que es, digamos, la primera situación inesperada. Yo busqué otras oportunidades en el Ministerio de Relaciones Exteriores, trabajé ahí un tiempo. En mi primer trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores me empecé a meter con la historia de forma no profesional, pero me gustó tanto esa búsqueda del pasado para entender el presente que terminé estudiándola profesionalmente. Y ya cuando estaba en grado de doctorado, hacía falta un tema para el doctorado. Yo previamente, luego de la maestría en historia, había hecho un trabajo pequeño, relativamente pequeño para el Estado de la Nación, que estaba estudiando el Poder Judicial, el Estado de la Justicia. Pero faltaba el siglo XIX, se dieron esas cosas y un elemento adicional, como vos sabés, yo soy más orientado a los temas internacionales, a la historia de la política internacional del país, pero en ese momento yo estaba buscando, porque estaba muy embotado de política internacional del país, un tema que me sacara de eso para hacer el doctorado. La ventaja de hacer un doctorado por mis propios medios, sin depender de salir rápido, creo yo. Y dije, bueno, falta el siglo XIX del Poder Judicial, me parece que hay que abordarlo. Y así empezó un camino de 7 años, que fue el doctorado trabajando Poder Judicial en el siglo XIX. Este libro fue reconocido con el Premio de Investigación Cultural Luis Ferrero Acosta y conversábamos fuera de cámaras que una particularidad que tiene el libro es que es un libro de madurez, es decir, que es un libro reposado, como acabas de decir, extendido en el tiempo, con un proceso de escritura dilatado. Em, ¿Qué diferencias hay entre este texto y otros que habías escrito anteriormente? ¿Qué te dio ese tiempo dilatado de la escritura? Te diría que es un texto muy ambicioso en cuanto al periodo, que para hacer eso uno tiene que tener más madurez intelectual. Y en general eso es el proceso normal de un investigador. Empieza con temas acotados y después intenta dar visiones más de largo plazo. Esa madurez le llega a los investigadores dependiendo de su formación, dependiendo de su experiencia personal. A mí me llegó justamente cuando iba a hacer el doctorado. Y si yo lo comparo con obras anteriores, lo cierto del caso es que tiene una diferencia central,
que es un aparato teórico mucho más estructurado, que es un debate en los trabajos historiográficos. ¿Por qué? Porque en historia siempre hay un debate entre el componente teórico, entre esos conceptos que orientan la investigación y la parte empírica, que en historia la parte empírica es muy poderosa. Historia no se puede hacer sin una búsqueda de fuentes muy Trabajo de elaborada, archivo consistente. muy consistente, y eso a veces reduce la capacidad teórica. Yo creo que aquí logré ser más equilibrado con la parte teórica, y eso permitió que el transcurrir del libro, la lectura del libro, eh, supere simplemente un señalamiento de hechos, sino que está conducido de una forma de cómo se desentrama una institución. Entonces, Si no se agota en lo descriptivo. exactamente, o sea, más allá de lo descriptivo, trata de plantear y de intentar comprender mediante una hipótesis sustentada teóricamente cómo evolucionó una institución particular en el país. Sí, esa tensión entre las fuentes y el aparato teórico es una tensión difícil que a menudo en los libros una cosa aplasta a la otra, y en el caso de este texto hay una búsqueda de un equilibrio, ¿no? Una búsqueda de un equilibrio siempre con predominio de la parte empírica, porque vamos a ver, desde mi visión de la realidad y de la investigación, siempre la realidad va a superar a la teoría. O sea, siempre lo que yo me encuentro en la fuente va a ser inmensamente superior a lo que me diga la teoría. Y yo lo veo como una competencia. Cuando yo elaboro investigaciones, estoy buscando que la fuente me contradiga la teoría. Estoy buscando en la realidad documental, en la realidad que tengo a disposición, esa excepcionalidad que no está en la teoría. Correcto. Sí, a contramano de otras disciplinas como la filosofía, que tiene aquella famosa frase de Hegel de que si la realidad contradice la teoría, peor para la realidad. El trabajo historiográfico requiere de ese contraste y requiere de ese equilibrio, pero vamos a seguir conversando precisamente sobre estas tensiones entre el trabajo empírico y el trabajo teórico en el libro La formación del Poder Judicial en Costa Rica de Carlos Cascante cuando regresemos de la pausa. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta. Estamos conversando hoy con Carlos Cascante en este episodio especial de Libros al Aire a propósito de su libro La formación del Poder Judicial en Costa Rica, 1821-1892. Conversábamos recién, Carlos, acerca de las tensiones entre la teoría y el trabajo de archivo en la historia, pero quería que conversáramos sobre un asunto en cierto sentido anterior, y es el por qué resulta interesante para un investigador como vos, muy insertado en la discusión pública sobre las instituciones y el funcionamiento de la democracia en Costa Rica, por qué es importante historizar una institución como el Poder Judicial y por qué es importante en términos generales la historización de las instituciones democráticas en un país como Costa Rica. Sí, Camilo, uno de los déficits que nosotros tenemos es entender cómo forjamos instituciones. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñan que las instituciones son el fruto de la genialidad de ciertos líderes políticos. Y no hay nada más lejano de la realidad de esto. O sea, las instituciones son el proceso de prueba y error de las sociedades. En cuanto al Poder Judicial, lo cierto del caso es que habían dos elementos que lo hacían fascinante de estudiar. El primer elemento es que si uno busca en la historiografía costarricense textos del Poder Judicial, encontrás muy poco. Y lo que encontrás está orientado a una historia anecdótica, a una historia eventual de eventos, nada sofisticada. Y lo otro es que el Poder Judicial está en crisis desde hará unos 10 o 15 años. Una crisis que se ha hecho muy evidente en los últimos años, una crisis que abarca desde la identidad propia del Poder Judicial, de la relación del Poder Judicial con la sociedad costarricense, críticas que van desde la eficiencia del Poder Judicial en la lucha por la seguridad del país,
disputas evidentes que se han hecho manifiestas en estos últimos 3 años entre el Ejecutivo y el Judicial. Y eso lo hacía muy interesante. Incluso, si recordás, el comienzo del libro es precisamente una entrevista con el presidente de la Corte, Dando cuenta de esa crisis. dando cuenta de la crisis, de las críticas, de cómo el Poder Judicial quiere enfrentar eso, porque ahí surge la noción de, bueno, tenemos un Poder Judicial enorme, gigantesco, que si usted lo analiza en comparación con otros poderes judiciales de la región, es un caso ejemplar, con un presupuesto asignado, con niveles de autonomía bastante fuertes frente al Ejecutivo, que no es perfecto porque no lo es, y entonces la duda es cómo surge eso, cómo una sociedad, cómo las élites de una sociedad van construyendo eso y por qué lo construyen. Y la respuesta inicial es porque les gusta mucho la democracia, puede ser la respuesta inicial, pero la idea es romper esa fantasía de que los poderes y las instituciones se crean simple y sencillamente porque generan más democracia. Muchas veces son el producto de visiones autoritarias, visiones centralizadoras, y por coyunturas específicas tienden a abrirse, a hacerse más liberales, a hacerse más democráticas. A mí eso me interesó mucho de tu libro. Por supuesto que no es una historia glorificadora del Poder Judicial, ¿verdad? No es una loa a la institución y, como decís, tampoco es una loa al tejido democrático que produce las instituciones, sino que lo que te interesa es cómo hay una serie de relaciones de poder que hacen surgir las instituciones. Pero te quería preguntar, ¿cómo es hacer la historia de una crisis? Porque eso fue algo que pensé mientras leía el libro, que finalmente ahí lo que estás historizando, dado que la clave no es heroizar el Poder Judicial, ¿cómo es hacer la historia de estas tensiones para la gente que nos está viendo y no está acostumbrada al trabajo historiográfico? ¿Cómo se historiza una crisis? Qué difícil. Vamos a ver, ¿con qué trabaja el historiador? El historiador trabaja con archivos que al principio, cuando los va a enfrentar, no sabe qué se va a encontrar. A veces los archivos te permiten ver discusiones políticas, documentos de la época. El historiador trabaja con periódicos de la época, donde se pueden ver esas disputas. Y en el caso de este trabajo, ¿cómo historizar la crisis? Yo lo trabajé a partir de construcción de fuente que estaba dispersa. ¿Qué es lo que se trató de hacer? Le pusimos un especial énfasis a la parte presupuestaria, porque no hay institución sin plata, o sea, no hay institución sin presupuesto. Y la importancia de una institución está dada por el presupuesto. Usted puede decir, ay, qué importante tal cosa. Qué linda que es la democracia. Qué linda que es la democracia, qué linda que es la educación, qué linda que está. Si usted no le pone plata, eso a usted no le interesa. Y entonces, lo primero fue tomar los presupuestos y ver cómo se manejaban esos presupuestos, hacer un trabajo de ver cómo se distribuye el presupuesto en salarios, y entender que cuando faltaba presupuesto estábamos ante una crisis, que cuando le quitaban los salarios a los jueces estábamos en una gran crisis. Eso fue lo primero. Después ver una cosa que es muy interesante, que es la transformación normativa. O sea, ¿cuánto cambian las normas? Entendiendo que en los periodos de crisis siempre hay una fascinación por cambiar el modelo normativo. Entonces uno se pone a ver, cuando hay mucho cambio de normas, estamos ante una crisis. ¿Por qué? Porque la gente está buscando desesperadamente un modelo. Cuando las normas se estabilizan a lo largo del tiempo, puedes entender que hay ya un nivel de institucionalización que eso lo permite. Entonces, el libro trabaja con esas dos fuentes construidas a partir de grandes bases de datos y ya con trabajo más regular de revisar documentos, revisar archivos. Yo siempre le digo a los estudiantes que el trabajo de historizar algo es sumamente, diría yo que a veces desestimulante. ¿Por qué? Porque uno pasa horas de horas de horas en un archivo, la vida está afuera, la gente se está divirtiendo afuera, la gente va y estudia otras cosas, entrevista a gente y uno está viendo a los muertos.
revisás 255 documentos y ninguno te sirve. Y en un momento dado, llegás un día al archivo y encontrás el documento que te permite buscar otros documentos y empiezan a aparecer. O sea, el historiador sale a pescar al archivo y como pescador a veces no agarra nada y a veces ocurre el milagro de que tiras las redes al mar y empiezan a aparecer los documentos. Y llega ese momento luminoso de encuentro Y llega ese con el momento archivo. donde vos decís, ah, todo lo que había escrito antes no sirve para nada porque este documento me bota todo lo anterior. Muy bien, vamos a seguir conversando con Carlos Cascante a propósito de su libro La formación del poder judicial en Costa Rica, 1821-1892, cuando regresemos de la pausa. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a Libros al Aire. Estamos conversando con Carlos Cascante acerca de su último libro, La formación del Poder Judicial en Costa Rica, 1821-1892, libro que ha sido reconocido con el Premio de Investigación Cultural Luis Ferrero Acosta, por lo cual hemos optado por hacer este episodio especial con Carlos. Carlos, en este último bloque me gustaría preguntarte algo que siempre nos da curiosidad preguntar a las personas que no somos historiadores, historiadoras, que es, ¿qué te permite decir este arduo proceso de historización del Poder Judicial que comprende un periodo ciertamente amplio? ¿Qué te da para decir eso sobre la crisis del Poder Judicial que estamos experimentando en el presente? Yo te diría que tres cosas. La primera es que no es la primera crisis. A veces cuando uno no historiza la realidad, tiende a pensar que está viviendo por primera vez una crisis, ¿no? El Poder Judicial ha vivido crisis a lo largo de toda su historia. No hay nada nuevo bajo el No sol. hay nada nuevo bajo el sol. En torno a que esta es una crisis, va a tener próximas crisis, etcétera. Eso estamos claros. El segundo elemento que que me permite ver esta visión de largo plazo es que el Poder Judicial tiene una crisis entre lo que la gente piensa que es el Poder Judicial y qué realmente es el Poder Judicial. ¿Qué quiero decir con esto? La gente le atribuye al Poder Judicial funciones que naturalmente no tiene. Por ejemplo, la gente le atribuye al Poder Judicial la obligación de la seguridad ciudadana. Ujú. Y los discursos punitivistas que vos escuchás por todo lado, es que la culpa es del Poder Judicial, ¿por qué dejan salir a la gente? En realidad es un problema comunicativo del Poder Judicial que no le logra explicar a la gente que la función del Poder Judicial es un cierto equilibrio en la sociedad para que no se produzcan abusos del ejercicio del poder punitivo. Y a veces hay gente que deliberadamente produce esa confusión también. Sí, y además, Camilo, hay un elemento muy importante. El Poder Judicial en los 70 tiene un cambio muy fuerte con una transformación que es el Código Procesal Penal, que mete dentro del Poder Judicial instituciones que tienen un carácter de persecución del delito. Ujú. Introduce a la Policía Judicial e introduce al Ministerio Público. Y eso, desde mi punto de vista, terminó de fortalecer esa idea de Esa que el Poder confusión. Judicial es un persecutor de delitos, Claro. cuando no lo es. Probablemente hubiera sido más inteligente que no estuvieran ahí. Y el tercer elemento es ese que vos señalás. Cómo a veces perdemos de vista que las instituciones todas son actores políticos y juegan en ese campo de la política que va más allá del campo electoral. A veces cuando a uno le hablan de política piensa en las elecciones. No, no, la política es algo más amplio y la sociedad vive de juegos políticos. Y el Poder Judicial es un actor político ahí, pero todo actor político, el Poder Judicial, las universidades, todos tienen que tener la capacidad de poder comunicar y establecer qué realmente hacen y qué le aportan a una sociedad. Y si no lo hacen, corren el riesgo de que la intencionalidad del político de turno sea aprovechar esa falta de capacidad para expresar lo que hacen en una sociedad para atacarlas y sacar él réditos políticos. Si el Poder Judicial no entiende ese juego, y voy más allá, si las universidades tampoco entienden ese juego, estarán orientadas a que les estén pegando y que las estén utilizando políticamente de esa forma.
Hay una pregunta que es un poco cajonera, pero no me aguanto las ganas Ujú. de hacerla. Estamos acostumbrados a oírte en clave de analista político, pero a mí me gustaría escuchar qué significó para vos que este libro recibiera el reconocimiento que recibió en los Premios Nacionales de Cultura. ¿Qué significó para vos como investigador, como persona que escribe, que se dedica a pensar, qué significó este reconocimiento? Primero te voy a decir que fue algo completa, total y absolutamente inesperado. Y así como fue inesperado, fue sumamente agradable. Tanto como no lo esperé, produjo una alegría en esa misma medida. La alegría de lo inesperado. La alegría de lo inesperado, la alegría de que te llamen un día como cualquiera, porque vos no sabes cuándo iban a anunciarlos, porque no está en tu esquema de decir En vas a tu ganar, radar. en Ujú. tu radar vas a ganar un premio, pero que te llamen una tarde y te digan, vea, usted sabe que usted ganó el premio nacional, y usted se queda viendo para arriba, para el cielo y dice, ah, de veras, no lo puedo creer. Así de inesperado fue, pero así fue de mucha alegría para mí, para mi familia. mm, Incluso para mis estudiantes que me lo han dicho, que se sienten Qué muy lindo eso. alegres. Es decir, yo digo que el premio no es el fruto de mi trabajo, únicamente de mi trabajo. Fue el fruto de una familia que aceptó que una persona puede cambiar de opinión de lo que estudió durante 5 años y buscar otra cosa. Es el fruto de la universidad pública Mm. que tiene los espacios para que hagamos eso y es fruto de los estudiantes que todos los días te dicen que tenés que encontrar algo nuevo porque ellos se aburren muy rápidamente de escuchar lo mismo. Contra la idea esa de la escritura como un acto solitario, en realidad la escritura es producto de una serie de empeños colectivos, ¿no? El ser humano no es solitario, el ser humano es el fruto de lo que lo rodea, de lo bueno y lo malo que lo rodea. Sí, y eso es porque esos diálogos finalmente con estudiantes, ese diálogo permanente en los medios de comunicación, todo eso finalmente informa un producto de investigación como este. Una clase informa cosas, una conversación con colegas informa cosas, em, el escuchar medios de comunicación informan. El escritor no es que esté encerrado en un mundo, en un cuarto cerrado, sino que, y yo creo que lo decía alguien como Juan Rulfo. Juan Rulfo era maravilloso cuando decía, bueno, yo escribo lo que me cuentan, dejé de escribir cuando ya nadie me contó cosas. Y así es todo, Camilo. Yo creo que así es toda la persona que investiga. La persona investiga porque hay gente que le plantea dudas y le hace surgir esa duda. La duda del Poder Judicial no nace de que a mí se me ocurrió, no, surgió de un hecho coyuntural. Estuve en el Poder Judicial trabajando un tiempo como estudiante, eso me generó una visión del Poder Judicial. Las Que personas que estuve ahí, las personas con que trabajé, de los que todavía guardo recuerdos, eso se nota en el libro. sí, los libros surgen de ahí, ¿no? De ese encuentro con Mm. otros, de la vida misma e incluso un libro, digamos, con una densidad teórica como este, con un manejo de fuentes, de una gran cantidad de fuentes, surge de esa interacción con el otro. Muchas gracias por habernos acompañado, Carlos. Ha sido un honor conversar con vos. Les invitamos, por supuesto, a que busquen y lean La formación del poder judicial en Costa Rica, 1821-1892, un libro de la editorial de la Universidad de Costa Rica, y les invitamos a que sigan la programación de Canal 15 UCR. Muchas gracias por acompañarnos.